Yo les dije en la primera sesión, mostramos el gráfico, el ciclo del proceso administrativo, porque es como en realidad es una clase teórica básica, fundamental en cualquier capacitación que pretenda hablar de gestión, ¿ya? Fundamentalmente vamos a abordar en el curso de esta capacitación, en estas semanas, distintos aspectos que van a ir como para profundizar cada una de las etapas del proceso administrativo. Por ejemplo, hoy día vamos a empezar con planificación, pero desde el punto de vista como conceptual y general, vamos a revisar todo el proceso en su detalle. Bien, entonces el proceso administrativo, así como una definición, es que es el conjunto de pasos o etapas que son sucesivas y que además están interrelacionadas entre sí, que permiten hacer administración. ¿Ya? Fundamentalmente es eso. La administración a través de las cuatro etapas fundamentales o funciones administrativas fundamentales que son planificación, organización, dirección y control, permite que los integrantes de la organización puedan alcanzar los objetivos de la organización. Esa es la finalidad de la implementación de un proceso administrativo. Esto es completamente aplicable en salud, es un concepto estandarizado para cualquier tipo de institución, organización en donde se efectúe gestión. En cada una de estas etapas, que son planificación, organización, dirección y control, deberíamos responder algunas interrogantes para más o menos ubicarnos sobre qué es lo que deberíamos hacer en cada una. ¿Ya? Por ejemplo, en planificación, la interrogante es ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Ahí empieza la interrogante respecto de la planificación. Y también podríamos preguntarnos qué vamos a hacer, ¿ya? Porque hay una diferencia entre lo que vamos a hacer y lo que queremos hacer. Pero ambas preguntas son válidas para la planificación, para la etapa de planificación. La organización fundamentalmente debería responder a cómo vamos a hacer aquello que nos propusimos y, perdón, quiero limpiar el colegio. ¿Aló? Bueno, sí, ok. Dígame. Bien, entonces, organización, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo que queremos hacer o lo que quisiéramos hacer se va a desarrollar, ¿cierto? La dirección es cuando ya está en el ruedo del proceso, queremos que verificar de manera en tiempo real cómo se están haciendo las cosas y después la etapa de control es una validación de cómo hemos hecho. ¿Ya? Esto es muy simple, pero en realidad eso es el proceso administrativo. No es algo diferente ni más complejo. Bien, entonces acá tenemos el círculo que se va a repetir en otras clases, ya lo vieron de hecho, en donde, por ejemplo, en la planificación vamos a acuñar conceptos como el diseño de estrategias o el diseño de planes. En la organización vamos a tener que trabajar a propósito de conceptos de estructura y de gestión de recursos humanos. En la dirección vamos a hablar de motivación, liderazgo, comunicación. Y finalmente, en la etapa de control, que los conceptos que vamos a acuñar durante el curso de esta capacitación son los de supervisión y los de evaluación. ¿Ya? Vamos a revisar en este curso todas las etapas del proceso administrativo de alguna manera. ¿Ya? En la etapa de planificación, a modo introductorio para lo que viene en adelante, es importante señalar que la planeación o la planificación comienza con la definición de objetivos. Ahora, generalmente, para una organización de este tamaño, los objetivos deberían ser organizacionales. Debería haber un nivel estratégico en la definición de objetivos, que los hay, de hecho, ¿ya? Pero nosotros somos una estructura administrativa tan grande y además con tanta relevancia de respecto de lo que nosotros definimos o no, que tiene todo sentido hacer planeación, porque en el fondo es la manera en la que nosotros podemos estructurar nuestro quehacer para alcanzar los objetivos, ya sean de la organización o incluso los nuestros de manera interna. Por tres razones los directivos planean. Primero, porque es importante para fijar un rumbo con la mira puesta en el futuro de la organización. También se planea para identificar y para asignar los recursos que la organización, la institución, requiere para alcanzar esos temas o esas metas. Y también porque es importante saber o definir cuáles son las actividades que vamos a escoger para alcanzar las metas. Entonces, el primer paso para planificar es seleccionar las metas de la organización. Después tenemos que definir qué programas se van a establecer para alcanzar estas metas de manera sistemática.
cuáles son las relaciones de tiempo y de recursos que vamos a requerir y cómo vamos a definir el tiempo para alcanzar estos planes. Una planificación estratégica a nivel, por ejemplo, hospitalario, va a requerir una ejecución de al menos unos 3 años. Por ejemplo, el Ministerio de Salud planifica para 10 años los objetivos sanitarios, se llaman objetivos sanitarios de la década. ¿Ya? Y nosotros, que somos una organización, una unidad más bien de carácter operativo, porque nosotros hacemos las cosas, eh, tiene más sentido hacer planes de corto alcance, que sean de un año, de un semestre, de 2 años, a lo mejor cuando mucho, ¿ya? Dependiendo del alcance del plan, es el periodo de tiempo que nosotros le vamos a destinar para su cumplimiento. Lo que les había dicho, estos son los objetivos sanitarios de la década, deberíamos conocerlo, yo sé que probablemente ninguno de nosotros lo conoce, pero el MinSal está trabajando en estos ejes para los años 2020, 2022 a 2030, que son medio ambiente y entornos saludables, estilos de vida, enfermedades transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles y violencia, funcionamiento y discapacidad, emergencias y desastres, y gestión, calidad e innovación. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca el MinSal en definitiva? Mejorar la salud y el bienestar de la población, disminuir las inequidades en salud, asegurar la calidad de la atención en salud y avanzar hacia la construcción de comunidades y entornos saludables. El hospital tiene una planificación estratégica, de hecho está fresquita, así como casi recién salida del horno. Hace un par de meses que se publicó la planificación estratégica 2025-2027. Fue una planificación estratégica participativa, de hecho hay personas que asistieron a algunas de las actividades de la planificación, están sentadas acá y pueden levantar su mano. Gracias, Anita. Eso. Y el hospital estableció que los lineamientos estratégicos, que lo que nosotros queremos lograr para el hospital son el trato humanizado, productividad, formación de los recursos humanos, gestión de procesos y establecer sistemas de control. Algunas de estas actividades ya están en marcha, como por ejemplo la hoja de cargo de pacientes que está dentro de este lineamiento. En lo que respecta a nuestra área en particular, nosotros nos desprendemos del plan de gestión que se enmarca en el ámbito clínico y administrativo. ¿Ya? En lo particular, a nosotros ambos aspectos nos impactan. Y fundamentalmente lo que establece nuestra subdirección de gestión asistencial, que es lo que nosotros deberíamos cumplir como plan de trabajo para estos 3 años, de aquí al 2027, es normalizar nuestros procesos, que es algo que venimos haciendo desde hace 8 años, así que no es nada nuevo, capacitación y formación, gestión de riesgos, evaluación de la calidad y la seguridad, y el monitoreo y evaluación de la correcta implementación de las actividades. Una diferencia teórica entre los planes estratégicos y los planes operativos, que se la pueden imaginar porque les hice un comentario recién al respecto, es que los planes estratégicos aplican a la alta dirección, a la alta gerencia de las organizaciones, son de plazo más largo, son flexibles porque en el curso del tiempo pueden haber modificaciones o adaptaciones y que son generados para un evento único, ¿ya? Para una única planificación. A diferencia de los planes operativos, que se parece más a lo que hacemos nosotros, en donde se especifican detalles sobre cómo vamos a lograr los planes generales de la organización, tienen un plazo menor y además son muy claramente definidos, o sea, son específicos. La tarea es bien específica lo que vamos a lograr. Además, algunos pueden ser permanentes, vale decir, pueden tener una concatenación con planes anteriores, siempre y cuando los objetivos superiores de la organización no hayan cambiado. Ahí sí tiene sentido tomar un viraje y hacer otras cosas diferentes. Planificación. Vamos ahora con la organización, la segunda etapa del proceso administrativo: planificación, organización, dirección y control. En la organización, fundamentalmente, es la actividad para ordenar, para distribuir el trabajo, la autoridad y también los recursos entre los miembros de la organización para poder alcanzar las metas. Distintas metas requieren distintas estructuras. Luego de que los gerentes elaboraron los planes, ya lo tenemos, la planificación estratégica 2025-2027, nosotros tenemos que traducir a la realidad esa planificación estratégica. ¿Ya? La organización es el proceso de creación de una estructura de relaciones que permita que todos realicen y cumplan los planes y las metas. Una organización eficaz permite coordinar mejor los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos de información, y además el éxito de la organización va a depender en gran medida de la habilidad gerencial para alcanzar estos esfuerzos. ¿Ya? O sea, lo que nosotros podamos hacer en el curso de un plan operativo tiene mucho valor porque depende de nosotros que funcione. ¿Ya?
se suele asociar el cumplimiento de los planes operativos o estratégicos a la autoridad solamente. Pero en la medida que se defina, por ejemplo, en la organización, que va a haber una participación de los mandos medios, de los mandos que son más alejados de la gestión directiva, también eso significa una responsabilidad. ¿Ya? En la etapa de dirección del proceso administrativo, que es la que sigue, ya habiendo definido los planes, habiendo definido la estructura y la asignación de los recursos, me refiero a los recursos humanos, materiales o financieros, alguien o alguna estructura tiene que dirigir las acciones y permitir que esos planes se vayan concretando. ¿Ya? No hay dirección efectiva si no han concluido correctamente la organización y previamente la planificación. Eso es fundamental. Y además, la dirección supone hacer que los demás hagan las tareas necesarias para cumplir con estos objetivos. O sea, también acá lo que se quiere decir en el fondo es que el ejercicio del liderazgo es fundamental en esta etapa, ¿ya? Porque en el fondo tenemos que tener la capacidad de persuadir los directivos, las jefaturas intermedias, persuadir a los equipos para que se alcancen los objetivos. Entonces, dirigir. ¿Qué palabras podríamos relacionar con dirigir? Instruir, mandar, liderar, influir, motivar. Son distintas maneras en las que nosotros podemos ejercer un rol de dirección. La dirección además define la relación entre los directivos con las personas que trabajan. ¿Ya? Fundamentalmente tienen que haberlo escuchado muchas veces o se han sentido muchas veces como entre la mitad del sándwich, ¿no es cierto? Porque en el fondo estamos como por acá, ¿no? Entre lo que nos dice un superior jerárquico, que en este caso puedo ser yo con la Anita y la Ale con las jefas de turno, y ustedes con los técnicos, ¿cierto? Es decir, genera esa cadena de jerarquías en donde siempre hay indicaciones o actividades que se están instruyendo y esa cadena de mando es la que establece una adecuada o una ineficiente dirección, y eso lo sabemos. ¿Ya? Puede que a veces las indicaciones no alcancen a bajar porque, claro, la cadena no está completamente funcional al respecto. Y de eso se trata también, ejercer liderazgo, ejercer trabajo en equipo y las actividades que permitan que los objetivos efectivamente se vayan cumpliendo desde la cima de la cadena hasta todas las personas que trabajan en las áreas que sean de incumbencia. Y el control, que es la última etapa del proceso administrativo, no requiere tanta explicación, ¿cierto? Es como autoexplicativa la palabra, el nombre de la etapa, pero fundamentalmente consta de tres elementos. Primero, establecer cuáles son las normas de desempeño o la definición de los procesos. Luego se establece a través de la medición de los resultados y se hace un contraste comparándolos con lo que esperaríamos de esos resultados. Hoy día lo hicimos, hablamos de GRD, dijimos que el estándar en un indicador específico que era el IEVA es de 1 o menor y dijimos que estábamos haciéndolo mal, porque tenemos un 1 o superior a 1, ¿cierto? Entonces esa es una forma en la que se puede ejercer control sobre una gestión. Detrás de ese indicador hay un montón de actividades que se pueden mejorar o que se pueden profundizar como para mejorar ese indicador, pero se establece fundamentalmente a través de la medición de indicadores. Y también incluye la etapa de control, tomar medidas correctivas. ¿Ya? No es solo medir, también es actuar. Si es que hay alguna actividad que requiere corregirse, que requiere realinearse con los objetivos de la organización, eso también forma parte de la etapa de control. Todos los directivos gerentes tienen que participar en la función de control. Todos los que estamos acá sentados somos parte de los brazos del control de nuestra organización. Aún cuando el desempeño se ajusta a lo que se proyectó, no se controla solo lo que funciona mal, se controla todo, lo que está funcionando bien también se controla. ¿Ya? Los directivos gerentes no pueden saber en realidad si sus unidades funcionan hasta que las actividades se han realizado y se han comparado con lo que nosotros establecimos como un estándar deseado. Esa me la voy a saltar, solo para mencionarles que hay distintos tipos de control. Nosotros usamos en general la supervisión, ¿cierto? Es una de las actividades fundamentales que aplican a nuestro nivel de ejercicio, pero también hay otros elementos que están vinculados, como por ejemplo con la gestión de recursos humanos, en donde hacemos evaluaciones del desempeño, ¿ya? A través de un proceso que tiene nombre y apellido, ¿cierto? Que es la calificación, pero sin embargo también aplicamos el método de evaluación, en este caso para las personas. Y monitoreo probablemente es lo que menos hacemos, porque el monitoreo sí está centrado en el hospital en instancias distintas que, por ejemplo, la unidad de planificación y control, la unidad de GRD, en donde ellos hacen un monitoreo que es más complejo y más de alto nivel. Nosotros sí hacemos harta supervisión y hacemos harta evaluación. ¿Ya? Son actividades fundamentales que están desarrollando todo el tiempo. La evaluación, ¿cierto? Nos sirve para proveer información, nos permite
Ser un proceso en el que nosotros de manera lógica y secuencial obtenemos información respecto de cómo lo estamos haciendo. También la evaluación nos permite emitir juicios, ¿ya? Porque solemos, yo también me meto al saco, emitir juicios a veces sin tener todos los antecedentes respecto de cómo están funcionando las actividades o los procesos, y la evaluación sí nos permite emitir juicios respecto de cómo lo estamos haciendo. Y además, fundamentalmente, permite tomar decisiones. Si algo no está funcionando, tenemos que hacer algo al respecto. Y nos permite tomar una decisión respecto de si miramos, si seguimos, si hacemos algún cambio, etc. Entonces, en definitiva, la evaluación es una herramienta. Es una parte del proceso administrativo, pero también es una herramienta que nos permite hacer correcciones o mantener el buen curso de la gestión. El monitoreo también es una herramienta gerencial que se aplica fundamentalmente en el ámbito más estratégico, en instancias que son de más alto nivel. De hecho, nosotros tenemos en el hospital unidades específicas que monitorean, y es un instrumento que fundamentalmente sirve como para la toma de decisión de directivos, más que para el nivel operativo que nosotros tenemos. Permite hacer coordinación, integrar lo económico, lo técnico, lo social, ¿ya? No sé si se acuerdan, pero la Dani dijo que el cuadro más integral, el balance, está estructurado en base a cuatro criterios fundamentales, y uno de esos es el factor económico, otro es la participación social, etc. Y además permite incorporar escenarios de observación que incluyan el contexto, a los clientes, en este caso nuestros pacientes, y también los procesos de gestión, un proceso más complejo el monitoreo, ¿ya? Nosotros hacemos poco monitoreo. Hay muchas cosas que se pueden monitorizar, que no las vamos a profundizar, y también hay distintas formas de enfocar el monitoreo, ¿ya? Podemos hacer enfoques tradicionales que son orientados al pasado, pero también enfoques estratégicos que están orientados al futuro. Y de esto se trata, por ejemplo, el Balancer, ¿ya? El Balancer, el Kaplan y Norton, ellos plantean, ellos tienen un libro que se llama Cuadro de Mando Integral, y plantean que el cuadro de mando integral es como, o sea, que la gestión tradicional, el enfoque tradicional de monitoreo, es como manejar un auto mirando por el espejo retrovisor. ¿Ya? Entonces ellos plantean que un sistema de monitoreo eficiente nos permite manejar mirando los indicadores, mirando el tablero, mirando a qué velocidad vamos, mirando el volante, entonces mirando hacia adelante, por favor. Y ese es el enfoque que está orientado hacia el futuro, que tiene carácter de más bien estrategia, y por lo tanto es aplicable a los altos niveles directivos, eh, y que permite también poner un énfasis en la resolución de los riesgos y avanzar en otras líneas que son paralelas, que son, por ejemplo, la gestión del personal. De la supervisión no vamos a hablar tanto porque nos van a hablar solo de supervisión en una clase, que va a ser la unidad de calidad, así que vamos a dejar eh, el lujo de esa actividad para la unidad de calidad, pero sí comentar brevemente sobre que hay distintos tipos de supervisión, ¿ya? Nosotros generalmente aplicamos supervisiones que son de carácter autoritaria, supervisiones verticales, ¿cierto? En donde tenemos un checklist y es sí o no, ¿ya? Y en algunos casos a lo mejor uno aplica o uno observa, o no sé, pero en general son supervisiones verticales porque se aplican desde una instancia jerárquica superior a una instancia jerárquica inferior. Pero no es el único estilo de supervisión, ¿ya? Hay otros modelos también que están basados en enfoques diferentes, como por ejemplo la supervisión democrática o participativa, ¿ya? Eso va a depender del tipo de actividad que estemos supervisando. Nosotros no hemos llegado a este punto tan fino. Quizás en el comité de riesgo hemos hablado de la calidad de los registros o algo así. Pero, por ejemplo, un registro lo podríamos supervisar a través de un modelo democrático de supervisión, ¿ya? No así, por ejemplo, la técnica de vacunación de BCG. O sea, la vacuna se pone como se tiene que poner o está mal hecho. No hay espacio para una negociación, para un comentario, para una opinión, que sí puede suceder en otros aspectos, como por ejemplo un preso, ¿ya? Entonces, no todo lo que es autoritario es malo, ¿ya? Sino que son distintos estilos porque se tienen que aplicar en relación a diferentes modelos de actividad, ¿ya? Dependiendo de la actividad es el modelo que nosotros podríamos implementar. ¿Qué es importante supervisar? Las tareas más importantes. No sé, por ejemplo, la atención del parto, el procedimiento de atención del parto. Es fundamental, es una actividad troncal del ejercicio profesional de la matronería. ¿Tiene sentido supervisarlo? Tiene todo sentido. ¿Tiene sentido supervisar la intubación endotraqueal? Tiene todo sentido. Es una actividad fundamental en el ejercicio. También las actividades o las tareas más difíciles de realizar por el trabajador operativo. Lo que sabemos que es menos frecuente también, o que es una tarea nueva. Si tenemos un trabajador nuevo en cualquier área, digamos, ¿tiene sentido supervisarlo? Tiene todo sentido supervisarlo. No es maltrato, es asegurarnos de que haga bien su función, ¿ya?
Entonces, supervisamos lo más importante, lo que es más difícil, o lo que hacemos menos, o que recién estamos aprendiendo a efectuar. ¿Cómo podemos supervisar? La observación directa es uno de los mecanismos, que es el que más usamos nosotros. La entrevista con el trabajador o la entrevista con el usuario. También podemos hacer supervisión indirecta, entrevistando a la persona que atendemos para medir cómo hizo la pega la persona que la atendió. ¿Ya? Son ejemplos de supervisión que podríamos aplicar nosotros. ¿Ya?